Veamos qué es un ground check y para qué sirve. En primer lugar, veamos esta pequeña escena. Aquí tenemos un soldado, un personaje que está sobre una plataforma. Aquí está el soldado. El soldado tiene como hijo un game object que es para disparar, así que en este momento no nos interesa. Pero sí podemos ver que nuestro soldado tiene algunos componentes. El transform, por supuesto, un sprite renderer que muestra su apariencia gráfica, un animator porque este personaje está animado, un rigid body 2D que va a hacer que tenga gravedad. En este caso le pusimos un gravity scale de 4 porque era muy lenta su caída con la gravedad normal. Un capsule collider, bueno, que es necesario. Y el player controller que va a hacer que nosotros podamos manejar, controlar a nuestro personaje. En este momento, si yo le doy play a esto, nuestro personaje queda reposando sobre la plataforma y si toco la tecla W, ejecuta un salto. El problema aquí es que si yo salto repetidas veces, mi personaje puede saltar aún estando en el aire. Y para evitar eso es que se utiliza el ground check, es decir, que se chequea, se valida que el personaje antes de saltar esté apoyado en el piso. Si no está apoyado en el piso, no le permitimos saltar. ¿Sí? Esto es lo que vamos a solucionar a continuación. Vamos a crear esto con un script y lo vamos a hacer en el mismo script aquí del player controller porque tienen cierta relación. Lo primero que vamos a hacer es crear un game object que va a ser la referencia de dónde sería el piso, dónde queremos chequear nosotros que, que sea el punto en el cual el personaje va a tocar con el piso. Justamente en este momento nuestro soldado tiene si utilizo la herramienta mover va a estar muy claro, tiene el pivot point bien justo ahí abajo y esto sería bastante apropiado para utilizar este pivot point. Pero vamos a utilizar un empty, ¿sí? Clic derecho sobre el soldado, empty, y le vamos a poner como nombre ground check point. Va a ser nuestro punto para chequear el piso. Ahí está. Ahora, dentro del script vamos a comenzar a editar. Doble clic ahí y aquí tenemos nuestro eh, player controller. Bueno, ya respondí mi llamada. Vamos a continuar con esto. Repasemos brevemente esto. Bueno, aquí tenemos en el Fixed Update todo lo que tiene que ver con cómo controlamos a nuestro personaje para que vaya a izquierda y derecha y cómo también establecemos las animaciones. Pero no nos interesa en este momento. Lo que queremos sí es ver esta parte de acá que tiene que ver con la detección de la tecla W y cómo se hace el salto. El salto lo estamos haciendo aplicándole al rigid body que guardamos aquí en la variable RB una fuerza con add force. La fuerza se le estamos asignando 0 en el eje X y una cantidad establecida por la variable jump force, que está aquí, en el eje Y, es decir, va a ser un salto vertical. Y aquí le pusimos el modo de la fuerza, que es impulse. Bien, y esto establece que cada vez que tocamos la tecla W salta, no interesa más nada. Si tocamos la tecla W, salta. Aquí deberíamos hacer un chequeo extra, ver si está en el suelo. Y para eso vamos a crear un par de variables. La primera variable que vamos a crear va a ser el booleano, el bool. Vamos a crear un public bool que se llame isGrounded. Y vamos a chequear cada vez que querramos que salte, que hayamos tocado la tecla W y ponemos un AND aquí, AND, en realidad es un doble AND, afuera del paréntesis, ahí, AND is grounded. ¿Sí? Si esa variable es true y además estoy tocando la W, va a saltar. Si alguna de estas dos cosas es falsa, no va a ejecutarse este comando. Bien, ahora ¿cómo hacemos que isGrounded sea true cuando está tocando el piso?
Bueno, para eso vamos a utilizar un método que se llama Overlap Circle y ahora vamos a pasar a explicarlo. Pero les cuento que necesita dos cosas este Overlap Circle, que genera, es como que genera un círculo virtual, un círculo, eh, digamos, imaginario, que si detecta que se toca con algún objeto, me va a devolver true, y si no toca con ninguno, me va a devolver false. ¿Bien? Pero ese círculo necesita dos cosas, un punto de origen y un radio, una especie, un tamaño. Y para eso vamos a crear dos variables para darle esos dos datos que necesita. En primer lugar, un transform, que lo vamos a tomar desde el GameObject que le acabo de crear al player. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ground check point? Bueno, vamos a poner el ground checkpoint también a esto, este nombre. Ground checkpoint. Bueno, point. Y un radio que se expresa en tipo float. Radius. Ahí está. Radius. Y aquí en el update queremos que todo el tiempo esté chequeando y asignándole a la variable isGrounded si el círculo que vamos a generar está tocando o no con algo. Ese círculo se genera desde la clase Physics 2D, punto overlap, y miren, hay muchos tipos de overlap que se pueden hacer. Se pueden generar cajas, se pueden generar cápsulas, círculos. Bien, vamos a generar un círculo, overlap circle. Y entre paréntesis le vamos a pasar los datos que necesita. Si pasamos el mouse encima del método, nos va a decir que dentro de los paréntesis necesita un vector 2 que le diga el punto, vendría a ser la posición donde tiene que generarse este círculo, y un radio para ver qué tan grande es el círculo. Y fíjense que hay 4 sobrecargas. Esto significa que se puede crear el círculo con estos parámetros y con 4 variables más de parámetros. Por ahora hagámoslo solamente con estos dos, un punto y un radio. El punto lo vamos a tomar de ground checkpoint. Entonces ponemos acá ground checkpoint punto position. Ese va a ser el punto. Y el radio va a ser radius. Bien. Listo. Ya está. Esto ya está haciendo un ground check. Si el círculo generado en el punto donde está el ground checkpoint con el radio que le voy a establecer yo acá se solapa con algún otro objeto, isGrounded va a ser true. Se supone que cuando salte, el círculo este va a dejar de tocar con algún objeto porque nos elevamos y va a dar false. Cuando vuelva a caer, va a dar true de vuelta y ahí sí voy a poder saltar. Ahora, este círculo que tenemos acá es totalmente, digamos, virtual, es decir, no tiene ninguna representación gráfica en el viewport, ni en el juego, ni en la escena. Una cosa que me gusta hacer a mí es generar además un gizmo, así se le conoce a estas ayudas visuales que nos dan una representación gráfica de una herramienta, eh, para poder ver dónde está este círculo y qué tan grande es. Para eso voy a crear acá una función que se llama onDrawGizmo. Void onDrawGizmo. Esto va a dibujar una representación gráfica que yo elija. Y aquí hay que hay que establecer un par de cosas. Primero vamos a poner el color del gizmo. Voy a escribir acá gizmos.color igual a color.red, digamos. Y a continuación, una vez establecimos el color, vamos a establecer qué tipo de gizmo vamos a dibujar. Ponemos gizmo, draw, y ahí podemos dibujar un cubo, dibujar una línea, dibujar varias cosas. Nosotros vamos a dibujar una wire sphere, ¿sí? Es decir, la malla de alambre, solamente las líneas de una esfera. Draw sphere, punto y coma, por supuesto.
hace falta decirle a la Draw Wire Sphere lo mismo que al Overlap Circle. El punto, fíjense, le pasamos el mouse encima de vuelta, nos pide el centro, el punto desde donde se va a dibujar y un radio. Así que vamos a tomar los mismos parámetros. El ground checkpoint, ground checkpoint, punto position va a ser el centro y el radius va a ser el radio. Y de esta manera nos aseguramos que estamos dibujando el gizmo justo donde debería estar el overlap circle. Y utilizamos el mismo radio, así que también vamos a tener el mismo tamaño. Y tenemos una muy aproximada, en realidad no, muy precisa manera de saber dónde está ese círculo, ese overlap circle. Bueno, guardamos esto, vamos a Unity. Esperamos a que compile, acá se van a agregar un par de parámetros más. Aquí tenemos el isGrounded, el ground checkpoint y el radius. Pongamos un radius de 1. Vamos a ver el ground checkpoint lo tenemos que tomar desde aquí. Y lo agregamos. Y ya vemos que se dibuja este es el gizmo. Bien. Y acá puedo hacer clic y arrastrar para ir chequeando el radius. Qué tan grande, qué tan chico va a ser. Vamos a hacer un radius así, digamos. Si le damos play a esto, miren este grounded que está en falso, ¿no? Si le damos play a esto, el overlap circle está reconociendo que hay objetos con collider. Es importante que los objetos tengan collider, si no el overlap circle no va a detectar nada. Que hay algo ahí. Entonces este objeto, mi personaje está grounded. Entonces si salto, me va a permitir saltar. Ahora, pasa una cosa acá. Yo voy al soldadito, hago clic, salto y el isGrounded nunca se pone en false. ¿Y esto por qué es? Miren cómo el overlap circle acompaña al soldado. Lo que sucede acá es que está tocando al soldado. Está detectando que el soldado está en contacto con el overlap circle y por lo tanto me da true al isGrounded. Si yo tomo el ground checkpoint y lo desplazo, vamos a seleccionar el soldado de tal manera que no toque al soldado. Vean acá el isGrounded. Cuando salto sí se pone en false. Bien. Ahora, esto está andando, pero no me sirve acá. Yo necesito abajo de los pies de mi soldado. ¿Cómo hago para que no detecte al soldado, pero sí detecte al suelo? Bueno, para eso se utiliza otro de las versiones, digamos, del overlap circle. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el mouse encima y había 4 sobrecargas? Bueno, hay una sobrecarga del overlap circle que utiliza, si le pongo la coma ahí, una layer mask. La layer mask es básicamente la indicación de en qué layer tienen que estar los objetos que se detectan, que van a ser detectados por el overlap circle. Vamos a verlo. Primero vamos a crear una variable que vamos a poner aquí de tipo layer mask, ¿sí? Public layer mask. Vamos a ponerle layer. En algún lugar vi que esto le ponían what is ground, como qué es piso. What is ground. Y aquí lo que ponemos es what is ground. ¿Cuál es la layer a la que tienen que pertenecer los objetos para que el overlap circle lo detecte? Bueno, y ahora vamos a Unity para ver cómo es esto de las layers. Si se fijan en todos los objetos, todos los game objects, cuando los seleccionamos, tenemos aquí esta propiedad layer, que es este menú desplegable, con diferentes grupos, ¿sí? Yo puedo hacer que los objetos pertenezcan a diferentes grupos, diferentes capas. Vamos a crear un nuevo layer, clic en Add Layer. Y aquí fíjense que las primeras 7, en realidad 8 porque está nombrado en 0 el primero, los primeros 8 campos están como reservados y no se pueden editar. El octavo yo le voy a poner aquí ground. Y acabo de crear una nueva layer. Básicamente le puse nombre a este grupo. Vayamos de vuelta a Platform, ¿sí? Aquí a Platform.
Y hagamos que platform pertenezca a la layer ground. Y ahora vamos a ver que soldado está en la layer default y platform está en la layer ground. Esto va a hacer que cuando yo vaya a soldado, ¿se acuerdan que pues creamos una variable pública de tipo layer mask? Bueno, ahora tengo aquí un menú desplegable con todas las layers disponibles. Y establezco ground como la layer que va a ser tenida en cuenta por el overlap circle. Estoy con el soldado, tengo acá el booleano expuesto para verlo, le doy play, se va a poner en true y cuando yo salte se pone en false. De tal manera que ahora ya no puedo hacer saltos dobles, a menos que lo haga muy rápido justo cuando el ground checkpoint esté todavía solapado con el piso. Y por eso puedo hacer dos cosas. O subo el ground checkpoint, esto, o lo subo para que toque apenas, o, algo que sería más interesante, achico el radius. Hago que el radio sea más cortito, ahí. De esa manera no hay manera de soltar dos veces. Solamente cuando haya tocado el piso voy a poder saltar. Y solo toca el piso cuando este pequeño circulito esté solapando con el piso. Listo, entonces acabo de solucionar el tema del doble salto aquí en esta escena. Creo que no nos queda nada más para ver. Por supuesto después podemos eliminar esto si ya lo tienen, no quieren ver ese círculo rojo ahí, lo pueden eliminar. Esto ya funciona. Nuestro radius se puso más grandecito, no lo guardé todavía, por eso todavía sigue apareciendo. Vamos a ponerlo ahí, lo guardo, ahora ya se va a ir el radius y listo, con eso estamos. Eso es un ground check y para eso sirve.